Con vos, Leandro, mañana se va a conocer un dato de inflación, 5 a 7%. ¿Nos tiene que preocupar este dato? A ver, el número de inflación lo que mide es inflación que ya transcurrió. Vamos a estar teniendo el número de septiembre. Lo que me preocupa más que el número que salga mañana es la inflación que hacia adelante ya se está proyectando con un piso de 5 puntos para octubre. Es decir, toda la crisis cambiaria y el efecto que la corrección del dólar tuvo en precios se está viendo en los números de inflación de septiembre, en octubre, o sea, sigue siendo un tema y por ende se siguen depreciando los salarios, es decir, el salario real sigue cayendo en la medida que aprietan los precios. Los números que estamos hablando para la inflación de mañana, sobre la consultora Elipsis, por ejemplo, en un adelanto, aventuró más de 7% incluso, que podría ser un número récord. Pero más allá de eso, que es un detalle, el tema es ver la película, es ver el proceso y entender que estamos en un año donde hay una corrección de los salarios reales a la baja muy fuerte, que por supuesto pega en el consumo, y ese menor consumo pega en la actividad de las empresas, en el empleo y en toda la economía. Duhovne dice igual que va a caer el año que viene el impacto real del salario laboral. ¿Vos qué opinás? A ver, nosotros estamos en medio de una recesión, estamos iniciando una recesión, se salió un poco de la crisis cambiaria, se calmó, si bien Argentina sigue frágil, se ha calmado la sensación de inestabilidad cambiaria, pero si no vemos que estamos en medio de una recesión y algo que va a durar hasta el año que viene, el que no ve eso vive en un tupper, ¿no? Digo, hasta marzo del año que viene o hasta incluso abril o mayo del año que viene, vamos a tener una situación económica fría, vamos a tener una situación económica delicada y por supuesto que va a haber impacto en el tema salarial el año que viene, sobre todo si la decisión política sigue siendo de tomar a los salarios como una especie de ancla, ¿no? Con paritarias que no alcanzan para recuperar lo que la inflación se está llevando. Bien, bueno, tenemos que hablar de paritarias, tenemos que hablar del conflicto docente, un nuevo anuncio de paro de 48 horas, jueves y viernes. Queremos saber, Silvia, la opinión desde SUTEBA. Bueno, en nuestro caso, si hablamos de impacto de la política económica, de la inflación, del aumento de las tarifas, del aumento de la canasta alimentaria, en un salario congelado a diciembre de 2017, entenderán por qué las medidas de fuerza tienen la altísima adhesión que han sostenido a lo largo de estos meses de los docentes, porque no solo se está deteriorando el poder adquisitivo de nuestros salarios, se está deteriorando nuestras condiciones de vida. No solo nuestras condiciones de vida, la de todos los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, y impacta particularmente en nuestras comunidades educativas. También las familias se ven atravesadas por estas mismas condicionantes económicos y emerge, por ejemplo, junto con la demanda de aumento y recomposición salarial, la demanda por los comedores escolares. ¿Y es necesario un paro? Para hacer visible que la gobernadora Vidal es quien toma la decisión política de dilatar la resolución del conflicto, porque estamos en octubre, último trimestre justamente, tal vez del año 2018, ¿no? Utilizar algún otro tipo de medida para... Las utilizamos y desplegamos diferentes, pero sigue siendo una posición obstinada de la gobernadora de intentar invisibilizar las consecuencias de la política económica que ella avala, digamos, del gobierno nacional y cómo esto está impactando en la vida cotidiana de los docentes y de nuestro pueblo. En consecuencia, digamos, la resolución al conflicto salarial sigue, digamos, postergándose. Ella se promovió, digamos, a través de un decreto, un aumento de un 19% la semana anterior. Una semana después nos convoca paritaria y suma un 11% más. Un 30% a cobrarse ¿cuándo? En el mes de noviembre, cuando la proyección de la inflación en noviembre ya va a estar más cercana al 40%. Entonces, para nosotros, esta pérdida consecuente mes tras mes del poder adquisitivo significa docentes por debajo de la línea de pobreza. Un docente que recién se inicia cobra con el salario congelado de diciembre 12.500 pesos. Eso está más cercano a la línea de indigencia que a la línea de pobreza, a la del mes pasado. No sé cómo quedaremos respecto Esperá que se conozca mañana el índice de mañana, exactamente. Entonces, estamos en el horno. Tenemos docentes que no llegan a fin de mes o llegan endeudados. La mayoría mujeres en el sector docente. El 75% jefas de familia. En consecuencia, esto es lo que nosotros planteamos, que tiene que haber una respuesta y una resolución
al conflicto salarial porque estamos transitando el último trimestre del año. Pero no solo la medida de fuerza es por el conflicto salarial, sino también por problemáticas educativas que no se han resuelto. Infraestructura edilicia, el tema de los comedores, el ajuste que se quiere aplicar en educación técnica o los equipos de orientación escolar. Doy solo este ejemplo. En Moreno, 2 de agosto, sí, la pérdida de las vidas de Sandra y de Rubén. 2 meses y medio después, estuvieron 275 escuelas con las clases suspendidas. ¿Cuántas retomaron? Solo 5, porque se garantizaron recién a 5 nada más las condiciones para su funcionamiento. Queremos abrirle el juego a Nicolás Caropresi, que él es representante de la CETEP, porque también sabemos que un termómetro es la calle y la gente, más allá de lo que pueda decirnos Leandro con los números, también lo está sufriendo. ¿Cómo está la calle hoy? Nosotros lo vemos en las ollas populares, son el ejemplo más claro de hasta dónde la situación se va volviendo cada vez más insostenible para grandes sectores y familias enteras que van a las ollas populares que hacen los diferentes compañeros y compañeras en Fiorito, en Capital, en cualquier lado, y cada vez son más compañeros y compañeras y familias enteras que se acercan o a comer en las ollas o van con el tupper para llevarse la comida a la casa. Esa situación se vuelve cada vez más insostenible. Los compañeros y compañeras que cocinan todo el tiempo están diciendo que la comida no alcanza, que paremos, que no le abramos tanto la puerta a la gente, porque la situación está volviéndose realmente complicada. Y eso es lo que no termina de traducirse en el discurso, digamos, sobre todo en... Sí, el gobierno dice en realidad que ustedes en realidad están promoviendo justamente ese tipo de medidas, cuando en realidad ustedes aguantan los trapos por una situación social, ¿no? Somos el último dique de contención frente a la caída, a la miseria total, digamos. Y la semana pasada Patricia Burley salió a decir que las organizaciones sociales éramos la garante del narcotráfico en la barriada popular. Y lo dijo así, sin ningún... Ponerse colorada, digamos. Y la verdad es que nosotros hace meses venimos discutiendo con Cedronar, con el Gobierno Nacional, en el Congreso, de forma propositiva, no haciendo quilombo, como dicen ellos, sino de forma propositiva, llevando propuestas, discutir una ley de emergencia en adicciones y no tenemos absolutamente ninguna respuesta. Porque no nos da abasto los comedores. Lo único que hay dando vuelta en la calle, en Constitución, en cualquier barriada o en cualquier villa, es la droga que promueven los narcotraficantes de los diferentes barrios. Y del otro lado está la iglesia y las organizaciones sociales tratando de aguantar, con lo poco que tenemos y con la organización que nos damos, un espaldarazo que está recibiendo un amplio sector de nuestra sociedad, que por ahí no es la mayoría y por eso cuesta a veces que los discursos más mediáticos hagan eco de esto, digamos, pero es el 30% de la población que no llega ni a la mitad del mes, digamos. No, y ante la falta de laburo, la realidad es que no solamente en Argentina, sino en América Latina, el narcotráfico termina saliendo una salida laboral para los pibes. Es una salida laboral, terminan teniendo el control total del barrio, porque la policía ya abandona esos lugares de los márgenes de las ciudades. El control lo tiene el narcotraficante y a los que tratamos de más o menos ponerle el pecho a esa situación, salen públicamente las autoridades máximas de este gobierno a acusarnos de narcotraficantes y cualquier cantidad de cosas que se les ocurren y las dicen. Sí, también se habló, según trascendidos, de un cruce entre la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la propia Patricia Bullrich. Después lo vamos a desarrollar, pero hubo una oficina que abrió, que inauguró nueva, que tiene que ver con el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional, Leandro. ¿Cómo funciona esto? ¿Esto es perjudicial? ¿Habla de más incidencia del fondo en nuestro país? A ver, Argentina tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, por ende... el Fondo Monetario tiene emisarios y equipos técnicos acá para monitorear que se cumplan las metas que se acordaron. En ese sentido, ya en el fines de los 90 y en el 2000 había una oficina del Fondo Monetario en el Central. Tengo entendido que también una en Hacienda. Ahora habrán reabierto porque se volvió la relación con el Fondo Monetario. En una estaba Mariano Federici, que es el actual titular de la Unidad de Información Financiera. Desconozco los entretelones, se me escapan los nombres, pero a mí lo que me gustaría rescatar, si me permiten, es en la composición de este panel. Sí. Tenés a los sindicatos de los sectores trabajadores docentes que están planteando una problemática. A los sectores populares, que sobre todo la economía popular, la economía que está en la informalidad y a veces ni siquiera llega a la informalidad, sino que hablamos de una precarización todavía más baja. Y hay una pata que me gustaría
incorporar en lo que es el análisis y el panorama que dan ellos dos, que es la situación empresaria y sobre todo la empresaria pyme. Porque cómo resolvemos incluso cuando hablamos de trabajo, y ¿qué necesitamos para que haya trabajo? Empresas. Genuino, ¿no? El famoso trabajo genuino. Y las empresas pymes son las que explican, y sobre todo las empresas pymes industriales, que son las que mayores índices de formalidad presentan, son las que explican el trabajo en la Argentina. Y hoy lo que tenemos en el sector empresario, y sobre todo en el sector empresario pyme, es una crisis de rentabilidad. Vos tenés costos que suben, ya sea tarifarios, ya sea los costos asociados a la tasa de interés, porque esta estabilización que decíamos hace unos momentos, el precio que se está pagando por esta estabilización es un costo del dinero, una tasa de interés muy alta que le impide a las empresas poder financiarse. Hoy una empresa cobra un cheque de 100.000 pesos, va al banco y le quedan 40 y pico mil. Y con eso tiene que pagar salarios, proveedores. Entonces vos tenés aumento de los costos, caída de las ventas como se está observando, y que te queda un margen de rentabilidad, o sea, lo que se queda el empresario es cada vez más bajo. ¿Y quién invierte si ese margen es cada vez más bajo? Una rentabilidad baja es menos inversión, una rentabilidad baja es menos contrataciones de personas, y al mismo tiempo tenés una cohesión social que, como explicaba recién aquel compañero, se va deteriorando y va mostrando cada vez una mayor erosión de lo que es el tejido social. Es decir, cuando nosotros hablamos de crisis o cuando hablamos de recesión y demás, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que alejarnos de los tremendismos de esto es un 2001, como se decía hace 3 meses. No, no es un 2001, pero sí que las condiciones se vayan deteriorando cada vez un poco más, implica que los sectores populares encuentran cada vez menos herramientas para poder salir de la línea en la que se encuentran. La CETEP denunciaba hace tiempo, Nicolás, que había malnutrición en los barrios y que se estaban viviendo incluso SUTEBA, que empezaban a fomentar el tema de las ollas porque la gente estaba con hambre, digamos. Es que lo que decía ella, incluso la falta de comida en los comedores escolares, que para muchos compañeros nuestros, trabajadores cartoneros, vendedores ambulantes, que cuando el pibe iba a la escuela le aseguraba el plato de comida, eso ya no existe. Y eso genera problemas. Por eso la semana que viene nosotros también vamos a estar presentando en el Congreso nuevamente una ley de emergencia alimentaria que además tenga en cuenta estos puntos. Hay un problema de nutrición porque por lo general el Estado resuelve con harina, azúcar y yerba, digamos. Como que el problema de la alimentación es harina, azúcar y yerba, digamos. Que es la salida más rápida del Estado tirando algo, porque es el concepto que tienen, es como el Estado cumpliendo el rol de la solidaridad, gente. No de ordenar la sociedad, sí, digamos, sino que, bueno, sí, colaboremos, sí, le tiramos un hueso a la gente, digamos. Sí. Y nosotros ahí estamos discutiendo que además los ingredientes, los insumos que reciben los comedores escolares y de las organizaciones populares, con un registro, con todo lo necesario, tengan en cuenta la nutrición de los pibes, porque esos pibes son los que en 10 años van a tener que salir a laburar y son los que necesitan hoy el desarrollo necesario, que no lo está garantizando el trabajo, no lo está garantizando el Estado. Y cuando digo no lo está garantizando el trabajo, él hablaba de la situación precaria de los compañeros de la economía popular. Un vendedor ambulante es un tipo, o sea, cuando un tipo se cae del sistema formal de laburo, empieza a ver, bueno, ¿cómo vivo? Antes estaban las changas no existen, entonces dice, salgo a vender a la calle, o vendo chocolate, o vendo lo que sea. Y la respuesta del Estado es criminalizarlo también, digamos. No es solo, o sea, lo vemos todos los días, no pasa solo con los senegaleses, o pasa con todos los vendedores ambulantes que la policía va y los castiga, peor de lo que castiga a un narcotraficante, a un tipo que está de buena voluntad tratando de hacer su propio laburo. Entonces, yo digo, la situación es grave porque está desestructurando de tal manera nuestra sociedad, digamos, y está generando nuevos sedimentos de capas excluidas que van dejando cada proceso de crisis económica. O sea, cuando llegamos a la primera crisis del 89 era el 5% de la pobreza. Cuando eso va aumentando y cada vez vamos desestructurando más la sociedad y la situación se vuelve más insostenible y ahí después vienen las discusiones de la inseguridad y todo lo que viene atrás de eso, digamos. Y si me permitís, hay una gradación en la informalidad, o sea, entre el trabajo formal y el vendedor ambulante de chocolates y demás. Vos lo que ves, y lo ves en los datos de empleo hoy, es que aumenta el monotributo. Un segundito, vamos a escuchar primero a Nicolás Dujovne, al ministro de Economía, que decía esto con respecto al Fondo Monetario y el Banco Central. Es normal que el fondo en los países que tienen programa tenga un representante residente. De hecho, en la Argentina lo tuvo durante gran parte de nuestra historia y transitoriamente va a tener oficina en el Banco Central.
Y en la carrera 2019 habló Sergio Massa. Exactamente, esto decía. El problema más serio con el que nos enfrentamos los argentinos tiene que ver con darle una estabilidad o un acuerdo a las políticas de Estado y de desarrollo de la Argentina. El primer gran desafío que enfrenta la Argentina y que va a tener que enfrentar inexorablemente el próximo gobierno, tenga el color político que tenga, es el de llamar a un acuerdo económico y social, convocar a un acuerdo de políticas de Estado sobre las 7 políticas más importantes que tiene que desarrollar la Argentina para los próximos 20 años. El primer acuerdo, sin duda, es el acuerdo alrededor del sistema educativo. Argentina hoy tiene una enorme pérdida de perspectiva de ese valor importante que llamamos capital humano, porque su sistema educativo público, que históricamente había sido motor de la movilidad social ascendente, que históricamente había sido inclusivo y que de alguna manera permitía pensar en términos de elegibilidad a la Argentina por el talento y el conocimiento y la formación de su recurso humano, empieza a aparecer debilitándose producto de la caída del sistema educativo público. Es muy importante que entendamos que los primeros que tienen que volver a confiar en la Argentina son los argentinos. Es muy importante que entendamos que esa construcción de confianza tiene que venir de la mano de políticas de Estado. Es muy importante además que entendamos que el fracaso de este gobierno generó la idea de desilusión en la gran mayoría de la sociedad argentina. Durísimo, Massa, ¿eh? Fracaso del gobierno, esa gira por todo el mundo y lanzándose ya de lleno en la carrera 2019. Estaba bastante callado Sergio Massa, volvió Sí. y volvió con todo. Estaba medio Así tirabomba que, igual, ¿eh? Sí, sí, ahora volvió con absolutamente todo. Vamos a cambiar de tema, ahora nos ponemos un poco más serios para hablar de la desaparición de Sheila. Esta nena de 10 años estaba jugando con una amiga, estaba en la casa del padre, en el patio trasero, y desapareció, Nacho. Se la tragó la tierra. Los padres ya están hablando de que creen que está secuestrada y una de las cosas interesantes que surgió en esta historia es que ya actualmente está trabajando una mesa de crisis con 3 fuerzas policiales nacionales y provinciales para tratar de encontrar el paradero de Sheila. La Comisaría Tercera de San Miguel está interviniendo y está actualmente, como decía Nacho, buscándola desesperadamente. Se habló de ciertos vínculos con el narcotráfico, hay un tipo de interna entre el padre y la madre. Lo cierto y lo concreto es que desapareció en la casa del padre, sí, bien digo, y la madre, tanto el padre como la madre, hicieron los dos la denuncia. Es rarísimo porque estaba jugando, dicen que nunca salía sola, era una nena que siempre estaba acompañada e iba siempre de la mano con alguien. Es un caso atípico de desaparición. Todos los días, lamentablemente, tenemos que estar contando este tipo de desapariciones, pero una nena de 10 años que estaba jugando en su casa y que básicamente nadie sabe qué pasó y que los padres ya estén hablando de secuestro, es algo bastante complejo que da un marco de una historia detrás. No hay que atar cabos, pero también Marco Bustamante contaba hoy desde el móvil que hubo un intento de suicidio de parte del padre. Por ende, también es una información que hay que tener en cuenta. Tenemos un testimonio de Marco con una vecina. Vamos a escucharlo, si te parece. Bueno. ¿Te dijo algo la fiscalía porque vuelven? No dijo nada. Dijo que van a hacer todo de vuelta el recorrido y bueno, tiene que estar también en la casa de la madre, eso es lo que yo le dije. Vení, Ale, vamos que está bueno mostrar esto en vivo. La búsqueda. Bueno, eso es todo el recorrido que hace la nena, donde juega la nena, la Sheila hace el recorrido por todo lado acá adentro. Ahí estamos viendo en vivo cómo marca el recorrido entonces de la nena. Fíjate que Ale acá, la madrastra, nos está diciendo que exactamente ese recorrido que está haciendo ahora el CAN es el lugar. Y ese lugar que ustedes están viendo ahora, que está ingresando, es un pequeño kiosco. Es un pequeño kiosco donde venden algunas cosas. Ese fue el último lugar que Sheila fue a comprar algo. Y vamos a ver ahora en segundos cómo vuelve para este lugar.
¿no, Ale? Sí, lo mandó a buscar una Manao y bueno, vino acá adentro a comprarla. Ahí se detuvo el perro, adentro de un vehículo que está detenido ahí. Imágenes en vivo y en directo a través de Crónica. ¿Qué me decías, Ale? Yo sentía que algo iba acá adentro, porque ellos juegan dentro de los autos, acá ellos juegan todo acá en este auto. Sí, los chicos juegan. ¿Sheila juega dentro de este auto? Sí, se juntan todos los compañeros, juegan todo acá adentro. Ahí está saliendo el perro. Ahí está saliendo el perro. Sí, juegan acá adentro. Acá hay muchos testigos, están todos, acá están los chicos que juegan con ella, las compañeras. ¿Y vos tenías un mal presentimiento con el tema del auto? Y no, yo sabía que tenía que estar el olor de ella acá también. Yo sabía, porque ellos juegan siempre acá. Ahí vamos a seguir el perro, ¿eh? Bueno, durísimo la situación que estábamos viviendo en la búsqueda, que participan 3 fuerzas policiales y que realmente hoy todavía no hay un dato certero, salvo que estaba vestida con ojotas, remera violeta y pantalón negro y que están pidiendo datos de cualquiera al 911. Sucede en San Miguel, hablamos con Silvia de la situación que están atravesando todos los docentes de Moreno. ¿Cómo es trabajar en estos barrios en donde las condiciones, Silvia, edilicias, la verdad que son bastante, pero bastante precarias? Y en verdad la escuela se ha transformado como en la única referencia del Estado en los barrios. Y las familias concurren en la búsqueda de que a través de los docentes podamos conectar con la política pública que garantice integral o parcialmente un derecho. Por eso decíamos lo de los comedores escolares, la importancia que hoy tiene en nuestra agenda de demandas. En muchas de estas barriadas el alimento que puede proveer el comedor escolar es el único o el más importante para nuestros pibes. Y la verdad que cada vez la demanda crece y la escuela hoy tiene limitantes para poder resolver. Pero a su vez las diferentes problemáticas, porque al estar progresivamente el Estado retirándose con su presencia a través de políticas públicas, hay problemas en el tema de la salud o situaciones que a veces emergen en las que tiene que intervenir la escuela cuando debieran intervenir diferentes organismos del Estado. Pero si se reduce el presupuesto y la capacidad de acción del Estado, la verdad que esto se dificulta mucho. A nosotros nos preocupa fuertemente comunidades, no solo del conurbano, sino del interior de la provincia de Buenos Aires, que se van empobreciendo día tras día y en las que las familias van en la búsqueda de resolución, de ver de qué manera garantizan la supervivencia de sus hijos y sus hijas y confían, y por eso hay un vínculo tan fuerte entre la escuela y la comunidad. Nicolás, nosotros tenemos que asumir esas responsabilidades de una u otra forma, pero hoy estamos condicionados porque el Estado no interviene. Nicolás, ¿por qué generalmente las fuerzas de seguridad tardan tanto en introducir un mecanismo y operativos en situaciones tan complejas como la desaparición de una persona en un barrio emergente? La verdad que la presencia policial en las barriadas populares tendió a ser siempre discriminatoria y disciplinante, digamos, extremadamente violenta con los pibes que están en las calles intentando jugar o juntándose en una esquina. Incluso en el conurbano aparecieron unos grupos nuevos que lo llaman el Comando Negro en el barrio, digamos, que son grupos de policías que aparecen en la noche sobre todo y simplemente golpean a los pibes en el barrio de La Luz, lo han denunciado varias veces y el Estado se alejó totalmente de esa barriada, se alejó de una manera preocupante, como decía la compañera, y no es solo la policía, una ambulancia, que llegue una ambulancia frente a una situación de emergencia demora tiempos irrisorios. Acceder a la salud, como dice la compañera, es una cuestión imposible para muchos pibes. Hay pibes que se crían así, que se crían con un mensaje de la sociedad en general, porque se entiende así para un pibe que se cría en esa situación, que su vida no vale nada. Porque su vida no vale nada, porque ir a la escuela es una tarea imposible, si es que está a la escuela. Ir al hospital, si uno conoce cualquier hospital del conurbano, es una pesadilla para cualquier vecino del conurbano ir al hospital, y para llegar desde una de las barriadas, como sea Fiorito, al Hospital Evita de Lanús, es un desafío enorme. Llegás ahí y podés estar en la sala de espera con una situación gravísima, 3, 4 horas esperando a ser atendido, y tiene que ver con que
todo lo público se desfinanció, se sigue desfinanciando y lo han convertido también en mala palabra, porque convengamos que hay un discurso oficial que tiende a decir que lo público es una carga sobre los que trabajan para beneficio de los que no trabajan. Sí, digamos, parecería que desaparecer en Argentina es algo de todos los días, ¿no? Lamentablemente. El sistema falla tanto, es tan difícil poder encontrar a la gente que preocupa. Y lo que debe ser prioritario para una nación y para una sociedad, Con y toda esta particularmente historia, ¿no? para el Estado y para el gobierno, que es el cuidado y el resguardo de niños y jóvenes, porque la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños y Jóvenes debe cumplirse integralmente, pero para eso se necesita presupuesto. Y precisamente el presupuesto nacional, que se va a tratar la semana que viene, avanza desfinanciando las áreas públicas. La educación, en el caso de la educación, entre otras yo voy a cosas, tomar ¿no? dos cuestiones no cortitas. Infraestructura, que tanto nos preocupa, para entender el impacto que va a haber en Provincia de Buenos Aires. Se reduce el presupuesto nacional en infraestructura en un 70%. Quiere decir que esa reducción se va a ver en cada una de las provincias. Y se reduce en jardines de infantes, también casi un 70% del presupuesto. En la provincia de Buenos Aires este año, 80.000 niños de 3, 4 y 5 años no tuvieron una vacante en los jardines públicos. En consecuencia, el año que viene, si no se resuelven este año estas demandas y el presupuesto se reduce, vamos a tener mayores complejidades. Y lo mismo pasa en el sistema de salud. Faltan en los centros de salud los médicos. De planteles que había 35 médicos, nos dicen que hoy hay 14. Insumos faltan en los Entonces, hospitales. faltan insumos, faltan remedios, la provisión para los niños con discapacidades. La verdad es dificultoso a las escuelas especiales trabajar intentando vincular una política de salud y el acceso a medicamento de estos niños y estos jóvenes. Estas son las duras realidades, Hace ¿no? un rato antes de venir acá estuve reunido con un grupo de compañeros y compañeras que se acercaron ahí a la CETEP que tienen VIH. La situación de esa gente es preocupante, realmente. No, es una vergüenza, lo están pasando los Es increíble pacientes. lo que tienen que hacer para acceder a medicamentos que ahora ya tienen miedo de no poder acceder y le tienen miedo al presupuesto que se va a votar ahora en el Congreso porque sigue bajándole el presupuesto en salud, pero gente que necesita ese medicamento para vivir, porque lo necesita para vivir, cada vez tiene que recorrer más hospitales, salir a pescarlo, digamos, a buscarlo. Antes iban a un hospital público y más o menos con un día o dos de demora accedían. Hoy en día tienen que recorrer hospitales para buscar. Es insólito a dónde están empujando la cosa. Yo realmente... Leandro, ¿el cuco del presupuesto te asusta? No, el presupuesto es una ley que se debate todos los años. Yo creo que hay una Se plantea $1.40. Yo creo que hay una sobredimensión sobre los márgenes que tiene el presupuesto en cuanto a sus perspectivas. Digo, ningún presupuesto nunca le pega a las estimaciones, ni el dólar de 40, o sea, nunca ningún año. A mí lo que me parece preocupante del presupuesto, o hay que poner el ojo del presupuesto, es lo que decía recién, claro, exactamente. El recorte que se ve sobre ciertas áreas, sobre todo teniendo en cuenta que ya se ven sin presupuesto, durante este año se vieron algunos recortes. Al primer semestre del año, los gastos de capital, o sea, la obra pública, rutas, etcétera, se había recortado en un 40%. Se había recortado también en 30.000 millones de pesos, eso anunciado por Frigerio en el mes de mayo, si no me equivoco, se habían recortado en esa instancia todo lo que era extra de obra pública que estaba presupuestada, pero que todavía no se había iniciado. Entonces, en ese sentido, cuando uno ve que ese tipo de recortes baja a un presupuesto para el año que viene, lo que uno ve es, ok, a ver, yo analizo los parámetros que hacen que la economía crezca. Consumo abajo, inversión, sin rentabilidad no hay inversión, y la inversión extranjera depende de que haya estabilidad. Hoy todavía es muy pronto para poder hablar de eso. Hablan de un fideicomiso público-privado ahora para justamente mejorar esa historia de la obra pública. A ver, la alternativa de financiamiento de obra pública son las inversiones por participación público-privada, que es una ley del 2016, pero ya hoy, por ejemplo, salió en el diario BA, el diario de esta casa, que hay problemas para la financiación de PPP porque no se encuentran a los inversores. Y ni hablemos de los cuadernos, ¿no? ¿Y quién se va a jugar a poner la plata?
El tema es ese, ¿quién pone dinero cuando vos no tenés claro cuánto va a ser el precio del dólar? Cuando vos no tenés claro también si la economía de adentro anda para vos obtener un retorno. Y la tercer pata de la ecuación económica está dada por lo que es la restricción del gasto. Entonces vos ves que todos los componentes de la demanda, las exportaciones ahora funcionan, pero funcionan por un dólar alto. Cuando la inflación se come ese dólar, tampoco vas a tener una dinámica de exportaciones fuerte, y esto está bastante claro que tiene fecha de vencimiento. Por ende, cuando uno ve hacia 2019 y dice, bueno, ¿cuáles son los fundamentos que me explican un rebote de la economía? Las elecciones, que van a abrir un poco la canilla antes de las elecciones, es muy poco para la situación en la que estamos atravesando en este 2018 de fuerte contracción. Nosotros contamos, bueno, vos contabas, Nicolás, de la situación que se vive en las calles, en los barrios, pero todos dicen que lo peor todavía no pasó y que probablemente diciembre va a ser un mes muy, pero muy complicado. ¿Qué consecuencias va a tener el acuerdo con el fondo de un tiempo a esta parte en lo que se viene? A ver, en lo que es, para hablar de mes a mes, ese tipo de futurología me parece que es poco precisa, en el sentido de cómo lo que podemos sí decir es que estamos en el medio de una recesión, que el acuerdo con el Fondo Monetario lo que hace es quitarle grados de libertad política económica al gobierno, es decir, tenés las decisiones restringidas porque hay ciertas metas que tenés que cumplir. Las metas en sí tienen una mirada excesivamente fiscalista, y esto es un poco lo que decían ambos en otras palabras, es decir, si yo me preocupo solamente por bajar el gasto y no observo que también el gasto tiene un efecto procíclico sobre la economía porque genera valor y porque genera empleo, bueno, yo voy a tener un déficit cero en el 2019, pero ¿cuál va a ser el costo? Y hay algo que se volvió norma, y lo digo más allá del gobierno en sí o de los discursos del gobierno, sino de como un sentido común argentino, que es: discutamos el salario, digamos, si está bien lo que gana un trabajador o no, que por lo general el discurso oficial y la prensa que lo acompaña es atenderlo hacia la baja, pero nadie discute las ganancias de los que están ganando con este sistema, digamos, o con esta política o con esta forma de gobierno. Digo, y eso es preocupante porque todo indica que la luz al final del túnel es que algunos estén parados sobre las espaldas de los más pobres, porque es lo que está pasando. No es una mentira, no es que algo que lo decimos porque queda bien discursivamente. Literalmente, la situación que enfrenta este país, que será culpa de los anteriores, de esto, de lo que sea, hoy en día la sostienen la espalda de los que menos tienen, porque de ahí es donde están sacando. Cuando dicen ajustémonos los cinturones, yo no veo que le ajusten el cinturón a las empresas proveedoras de servicios, porque hace poco nos quisieron hacer pagar lo que habían perdido ellos por la devaluación. Cuando cualquier trabajador quiere ir a discutir paritaria, no, piden flan, sí. Y el chiste de casero, digamos. Sí. Entonces, digo, hay un problema también desde dónde encaramos la discusión, y es una responsabilidad de todos los que tengan acceso a la opinión pública. Sí, Lilia, Leandro, ¿alguna última reflexión que ya nos quedamos sin tiempo? Sí, en el caso de la provincia de Buenos Aires, además de que se subejecuta el presupuesto destinado a políticas públicas, lo que crece reduciendo lo que se destina a las políticas públicas es la deuda pública. La deuda de la provincia de Buenos Aires en estos últimos 2 años se duplicó, y con la devaluación se volvió a duplicar aún más. De 200.000 millones pasó a 400.000. Ese impacto se va a sentir en el presupuesto y lo van a hacer sentir, pero al conjunto de los trabajadores de nuestro pueblo, a los niños y a los jóvenes. Porque, por ejemplo, el presupuesto educativo en estos últimos 3 años se redujo en la representación, en el marco del presupuesto general, en la incidencia del presupuesto general, 4 puntos porcentuales. Eso es obras, eso son aulas, eso es mobiliario, eso es cargos docentes, eso es salario, eso es comedores escolares. Esa es la realidad que parte de una decisión política, porque el endeudamiento no se trasladó a acciones de política pública. Se traslada al circuito de esta bicicleta financiera que, como bien decía el compañero, sigue nutriendo las ganancias de aquellos de los sectores de mayor concentración económica, y van generando un distanciamiento del Estado como garante de derechos. Eso es lo que se está viendo en la mayoría de las barriadas, tanto el conurbano como del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que, como reflexión final, lo que sí es importante entender que este año es cierto que cambiaron las condiciones internacionales, pero a nosotros nos afectó más que a otros países por una cuestión de mala pericia nuestra, por una cuestión de que se tomaron malas decisiones al momento de gestionar esa crisis. Y esa crisis repercute en la economía real. Y la manera de salir de ese atolladero es
Cuando vos vas al Fondo Monetario y te ponen condiciones, y parte de las condiciones son esta estabilización con una tasa de interés altísima y demás, es que estamos tapando otro tipo de agenda, que es la agenda productiva. O sea, no estamos discutiendo el dólar, estamos discutiendo cuestiones coyunturales y no discutiendo cómo hacemos para generar valor y que haya empleo de calidad. Esos son los dos elementos que tienen que estar como prioritarios en la agenda económica hoy de la Argentina para poder salir de este tipo de situación desventajosa. ¿Cuánto va a ser la inflación de mañana? No, yo jugar al PRODE. Sí, jugar al PRODE. Jugate, dicen entre el 5 y el 7. Sí. Dicen entre el 5 y el 7 y es muy probable que estén 6,5, 6,8, que es lo que dice el REM aproximadamente, que es el promedio de las consultoras. Bueno, muchas gracias a los tres. Gracias. Sí, perdón, no, a ellos también les quiero preguntar, ¿cuánto es la inflación mañana? No tengo idea, pero lo ¿De cierto 5 a es que... 7? Boca Palmeiras. Lo que sí que nos embocan 7. seguro, ¿no? Silvia. Que nos Sí. embocan. Lamentablemente las proyecciones que nosotros vinimos haciendo en la negociación con el gobierno tuvimos razón. Digo lamentablemente porque eso impacta a deteriorar